Bueno, pues estar aquí en Irlanda es muy emocionante para mí y también es un honor visitar la tierra de los San Patricios y de John Riley, porque pues me pasé como 7 años escribiendo el libro, entonces esos personajes los siento como parte de mi familia. Y venir aquí y ver que la tierra de donde ellos se fueron y llegar hasta México y siempre tener esa nostalgia y ese cariño por Irlanda. Y cuando vengo me doy cuenta, ¿no?, de que por qué se extraña tanto esta isla tan bonita. Y claro, creo que esa es la experiencia universal de los inmigrantes, ¿no? Extrañar sus tierras, extrañar su familia, extrañar la vida que no pudieron tener en sus propios países. Pero también cuando visito Irlanda me emocionó mucho ver cómo en los tiempos de antes, ¿no?, como en el siglo XIX, había aquí mucha pobreza, la gente batallaba mucho con sobrevivir y todo eso, y me inspiró mucho ver cómo poco a poco Irlanda se fue levantando y ahora, pues, tal vez la gente todavía tiene, algunas dificultades, pero no como en los tiempos de antes, y eso me da mucha esperanza, ¿no? De ver de que una gente que ha sufrido mucho, que ha pasado mucho trauma, pudo sobresalir, pero también pudo triunfar. El personaje de John Riley se me hizo mucho más fácil que mi personaje mexicana. Y eso me sorprendió porque cuando yo empecé a escribir el libro me intimidaba mucho escribir a John Riley, porque dije, bueno, yo no soy irlandesa, no soy hombre y yo no viví en el siglo XIX, entonces no sé nada. Y cuando empecé a investigar al batallón de San Patricios y empecé a leer más sobre John Riley, me conecté muchísimo con él emocionalmente porque me di cuenta que la experiencia de inmigración de los irlandeses tiene muchos paralelos con la inmigración de los mexicanos, los latinos y la manera en que fueron maltratados y enfrentaron muchos prejuicios y discriminación. Y con eso me conecté con él, porque yo siendo inmigrante en Estados Unidos, pues he pasado, ¿no?, en carne propia todos esos prejuicios, toda esa discriminación, y me conecté con él completamente. Con Jimena es una mujer mexicana que vive en lo que ahora es el sur de Texas, antes era el norte de México, por el Río Grande o el Río Bravo, como se le llama en México, y ella se une al ejército mexicano como enfermera y pues me inspiré con ese personaje cuando descubrí el poema de John Greenleaf Whittier que se llama Los Ángeles de Buenavista. Y ese poema se trata de una mujer que se llama Jimena, que está en el campo de batalla asistiendo a los heridos y a los muertos. Y cuando leí ese poema, pues sí me empecé a preguntar quién es Jimena y por qué está ahí, qué la llevó a ella a querer ayudar y querer estar mero en el medio de todo ese alboroto, ¿no?, de las batallas y todo. Y me fascinó mucho. Y creo que lo que me ayudó a conectar a Jimena con John Riley fue que cuando estaba investigando a John Riley, leí en uno de los libros que había un rumor que el verdadero John Riley se había enamorado de una viuda mexicana. Entonces, una de las teorías que tienen los historiadores es de que John Riley se quedó en México con esa mujer con la que se enamoró. Pero pues nadie sabe qué le pasó, ¿no? Entonces dije, ok, ¿qué tal si Jimena es esa viuda de la que se enamora John Riley? Y
tuve que empezar a ver cómo, cuándo se conocen, en qué punto, ¿no? Se van a conocer. Y estaba yo, cuando estaba tratando de ver cuál iba a ser el trama de la historia, estaba viendo los hechos históricos, ¿no? Cómo se desarrollaron los hechos, las fechas en que pasaron las cosas, y luego tratar de ver cómo mis personajes iban a entrelazar con esos hechos históricos. Porque una de las cosas que no quería hacer era yo manipular la historia y mover fechas, mover estos, para que mi historia de amor encajara, sino que yo quería que mi historia de amor de alguna manera tiene que encajar entre esos hechos reales que pasaron. Cuando empecé a escribir La distancia entre nosotros, sí me costó mucho tratar de ver bien qué es lo que estoy escribiendo, qué es el tema, ¿no?, principal de esta memoria. Y cuando me di cuenta que lo que estaba escribiendo era distancia, que ese era el tema, era la distancia física, la distancia emocional y todo tipo de distancias que surgieron en mi familia. Y fue cuando me di cuenta, ok, eso es lo que estoy escribiendo. Estoy tratando de captar cómo esta experiencia de la migración en mi familia creó todas estas distancias entre nosotros. Y fue cuando pude entonces empezar a formar la historia, que por eso empecé el libro Cuando mi madre se va, porque ahí está automáticamente el primer capítulo, la distancia física entre mi madre y nosotros, ¿no?, sus hijos. Y ya de ahí pues se desarrolla no solo distancia física, sino también la distancia emocional. Y ya cuando cruzamos la frontera y estamos en California juntos, todavía sigue esa distancia emocional. Y luego cuando yo fui a la escuela, fui a la universidad, mi educación se convirtió en una distancia porque mis padres solo fueron a la primaria. El idioma se convirtió en una distancia cuando nosotros aprendimos inglés y ellos no. Entonces estoy viendo todas esas distancias que se crearon en mi familia. Eso me ayudó mucho entonces a elegir qué experiencias iba yo a incluir en el libro. Y todo lo que incluí era representando distancias, las distancias que se formaron. Yo empecé con la ficción porque, primero, porque estudié ficción en la escuela y eso era lo que yo leía. Casi todo lo que leía eran novelas o cuentos cortos. Yo no tenía mucha experiencia escribiendo memoria o autobiografía. También cuando empecé a escribir A través de 100 montañas, estaba yo escribiendo sobre mi experiencia cuando mi papá se fue a California y me dejó en México. Y al principio iba yo a escribir cómo pasaron las cosas, ¿no? Pero luego me di cuenta que la verdad emocionalmente no estaba yo lista para enfrentarme con ese trauma, ¿no? Y tener que revivir todas esas experiencias escribiéndolas. Y también porque algo que me fascinaba hasta hoy en día, lo que me fascina es esa pregunta: ¿qué hubiera sido mi vida si mi papá no me hubiera llevado con él a California? Y A través de 100 montañas se convirtió en un espacio para mí para explorar esa pregunta. ¿Qué hubiera pasado cuando mi papá migró, si hubiera desaparecido y no hubiera regresado? Entonces, la novela se convirtió en esa exploración de el miedo más grande que yo tenía de niña era que mi papá nunca volviera por mí y se olvidara de mí. Entonces, exploré ese miedo en esa novela.
Y en Bailando con Mariposas otra vez, ahí todavía yo no estaba lista para escribir sobre mi propia vida, entonces decidí escribir otra novela otra vez, usando mis experiencias, ¿no? Hay una personaje ahí que se llama Soledad en la novela y a través de ella, pues ella es una inmigrante de México y a través de ella el lector puede ver, ¿no?, el trauma de la separación familiar y todo, pero aunque Soledad estaba inspirada por mis experiencias, ella no era yo, entonces se me hizo más fácil escribir de la migración con un poquito de distancia. Y ya cuando ya empecé con la distancia entre nosotros, ya yo teniendo esa experiencia de haber escrito esas 2 novelas, ya me sentí con más confianza en mí misma como escritora, poder empezar a escribir sobre mi propia vida. Ya tenía yo más entrenamiento, ya sabía yo cómo escribir y terminar un libro, entonces me sentí con la confianza que necesitaba para emprender en esta jornada de escribir sobre mi propia vida. Pero sí fue difícil porque pues tuve que vivir otra vez mi niñez y vivir otra vez esos años tan difíciles de mi infancia y de mi juventud. Al mismo tiempo sentí que a compartir yo mi historia de migración me dio la oportunidad de ser parte de esa conversación, ¿no?, que estamos teniendo en el país, hasta hoy en día estamos teniendo en el país sobre la inmigración y cómo impacta la inmigración a las familias. En mis libros, en esos libros me traté de enfocar más en la experiencia de los niños migrantes, porque siento que muchas veces las voces de los niños no se escuchan. Y para mí, pues fue una manera de empoderamiento, ¿no?, de saber de que mi voz como niña migrante se podía escuchar y que yo tenía esa habilidad de escribir mi propia historia, que yo no necesitaba a alguien más que la escribiera por mí. Yo misma he podido escribir mi propia historia de migración y he podido darle voz a la niña reina y a través de esa niña le he podido dar voz a los otros niños y jóvenes indocumentados que viven en Estados Unidos. Yo hice la traducción de A través de 100 montañas y de La distancia entre nosotros y pues no fue una traducción perfecta porque mi español pues no es perfecto, ¿no? Yo dejé de estudiar español cuando llegué a Estados Unidos, toda la escuela era en inglés, entonces ya no desarrollé, ya no tuve la oportunidad de desarrollar el español como me gustaría. Y sí me costó mucho traducir mi trabajo, pero era mi manera de tratar de enseñarme yo misma el idioma, ¿no? Pero sí me costó. Y después, con Corrido de Amor y Gloria, por ejemplo, tuvimos a un traductor profesional, a Raúl Silva, porque ese libro pues es aún mucho más difícil de traducir en español. Para mí, yo no lo hubiera podido hacer yo sola. Pero ahora hicimos la traducción de La distancia entre nosotros, la versión juvenil, y esa sí se me hizo más fácil porque es para niños de 10 años. Entonces, mi español es de niña de 10 años. Entonces dije, oh, ahora sí puedo. Escribir este tema de la migración es algo muy importante para mí, primero porque pues mi identidad es inmigrante, ¿no? Desde los 9 años, así es como me ha visto la sociedad y así es como yo me aprendí a ver a mí misma como una niña inmigrante mexicana. Pero también es un tema que siento que
como no cambian las cosas, no mejoran las cosas, es una batalla que se tiene que seguir luchando. A veces me canso, pero cuando me canso me doy cuenta que necesito seguir, que no hay para cuándo pueda yo dejar eso a un lado y irme a escribir otras cosas. Siento que para mí, pues, he tenido la oportunidad de, 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 de que mis escritos sean publicados. He tenido la oportunidad de que se me escuche mi voz, ¿no? De hacer presentaciones, hacer entrevistas. Entonces, es una responsabilidad y es una obligación para mi comunidad migrante de yo, pues, aprovechar esas oportunidades y, y hablar, no hablar por ellos, sino con ellos, ¿no? Y seguir luchando para que por fin se nos aprenda a reconocer como lo que somos, ¿no? Personas que tenemos tanto que ofrecer y personas que somos resilientes y sabemos sobrevivir y sabemos luchar y tenemos muchas habilidades y talentos, inteligencias, conocimientos, tantas cosas que ofrecemos a la sociedad. Hay varios escritores que yo admiro mucho que están al frente, ¿no? de este tema de migración, empezando con Yulisa Arce, que ella es mexicana de Taxco, que vive en California y ha escrito varios libros sobre la inmigración. Y su último libro se llama You Sound Like a White Girl. Y también recomiendo a Javier Zamora, que él es de El Salvador, y él escribió una memoria muy bonita, se llama Solito, y escribe sobre su travesía cuando era niño y salió de El Salvador para irse a la frontera para tratar de reunirse con sus padres y hizo ese viaje él solo. Entonces es una memoria muy bonita, se llama Solito. Y otro escritor que admiro mucho, Rafael Agustín, él es de Ecuador y escribió una memoria que se llama Illegally Yours. Y también él capta, ¿no? sobre su experiencia de ser un niño indocumentado viviendo en California.